Santo Tomás de Aquino sobre la potencia. Cuestión tercera, artículo primero. Si Dios puede crear algo de la nada. Respuesta. Hay que sostener con toda firmeza que Dios puede hacer y hace algo de la nada. Esto se verá por lo que sigue. Todo agente obra en cuanto que está en acto. A cada agente habrá pues que asignarle el modo de obrar que corresponda a su manera de estar en acto. Ahora bien, un ser determinado particular está en acto de una manera particular limitada, por dos capítulos. Uno, absolutamente por relación a sí mismo, porque no toda sustancia o entidad es acto, ya que esa clase de seres está compuesta de materia y forma. Por eso un ser natural no obra con toda su entidad, sino sólo por su forma. Por eso un ser natural no obra con toda su entidad, sino sólo por su forma, por la cual está en acto. En segundo lugar, por comparación con los seres que están en acto. En ningún ser natural, en efecto, se contienen las perfecciones de todos los seres que están en acto, sino que cada uno de ellos tiene un acto determinado a un género y a una especie. Por eso ninguno de ellos es productivo del ente en cuanto que es ente, sino de este ente determinado en cuanto que es determinado en esta o en aquella especie. Todo agente produce lo semejante a sí. Por lo mismo, el agente natural no produce el ente absolutamente, sino que actúa en un ente preexistente y determinado a esto o a aquello, por ejemplo, a la especie de fuego o de blancura, etc. En consecuencia, el agente natural obra por el movimiento o mutación. Por eso requiere la materia que sea sujeto de la mutación o movimiento, y en consecuencia no puede hacer algo de la nada. Por el contrario, Dios es totalmente acto, tanto absolutamente porque es acto puro que no tiene nada de potencia, como por comparación con los seres que están en acto, porque Él es el origen de todos los seres. Por eso produce por su acción todo el ser subsistente, sin presuponer ningún sujeto, como principio que es de todo el ser, y en su totalidad. Por eso puede hacer algo de la nada. Esa acción suya recibe nombre de creación. De ahí que en el libro de Causis se diga que el ser suyo es por creación. Mientras que el vivir y otros parecidos son por información. Las causalidades del ente absolutamente son de la competencia de la causa primera universal. En cambio, las causalidades que tienen como término las demás determinaciones que se sobreañaden al ser o que lo especifican pertenecen a las causas segundas, que actúan por información como suponiendo el efecto de la causa universal. Por eso ninguna cosa confiere ser sino en cuanto que se da en ella la participación de la potencia divina. Soluciones. Cuando se dice que algo se hace de la nada, eso puede tener dos sentidos, como lo explica Anselmo en su monologio. Otro sentido es que el verbo quede afirmado y la negación afecte sólo a la preposición, y se diga que algo se hace de la nada porque se hace sí, pero no preexiste algo de lo cual se ha hecho. Como cuando decimos que alguien se entristece de nada, porque no tiene causa para estar triste. De ese modo se dice que por la creación algo se hace de la nada. Pero si la preposición incluye o engloba a la negación, entonces hay dos sentidos, uno verdadero y otro falso. Falso si se da a entender una relación causal, pues el no ser no puede ser de ningún modo causa del ser. Verdadero si denota sólo orden de sucesión, de modo que se diga que algo se hace de la nada porque se hace después de la nada.
lo que es verdad también en el caso de la creación. En cuanto a lo que dice Boecio, que no puede haber orden del no ser al ser, hay que entenderlo del orden de una determinada proporción, o de un orden que sea una relación real, la cual no se puede dar entre el ser y el no ser, como dice Avicena. Ni la materia, ni la forma, ni el accidente se hacen en sentido propio, sino que lo que se hace es el ser subsistente. En efecto, como el término de hacerse es el ser ese, el hacerse compete en sentido propio a aquel a quien compete el ser por sí, es decir, el ser subsistente. Por lo tanto, ni la materia, ni la forma, ni el accidente son creados en sentido propio, sino concreados. Lo que se crea en sentido propio es el ser subsistente, sea el que sea. Si no se pusiese el énfasis en eso, entonces habría que decir que la materia prima tiene semejanza con Dios en cuanto que participa del ente, pues así como la piedra es semejante a Dios en cuanto ser, aunque no sea intelectiva como Dios, así la materia prima tiene semejanza con Dios en cuanto ente, no en cuanto que es ente en acto. El ente, en efecto, es en alguna manera común a la potencia y al acto. Hablando con propiedad, la materia no tiene idea, sino el compuesto, ya que la idea es una forma que produce las cosas. Sin embargo, se puede decir que se da alguna idea de la materia en cuanto que la materia imita en alguna manera a la esencia divina. Dios, al conferir el ser, produce simultáneamente el sujeto que recibe al ser, y así no es preciso que ejerza su acción presuponiendo un sujeto. Lo repito, Dios, al conferir el ser, produce simultáneamente el sujeto que recibe al ser, y así no es preciso que ejerza su acción presuponiendo un sujeto. Lo repito por tercera vez. Dios, al conferir el ser, produce simultáneamente el sujeto que recibe al ser, y así no es preciso que ejerza su acción presuponiendo un sujeto.